La corrupción es un fenómeno presente en las sociedades a lo largo de los siglos, pero es importante tener en cuenta algunos aspectos acerca de lo que es el ideal social, el hombre ideal y el hombre exitoso en una sociedad. Y por supuesto, toda la sociedad educa para eso, para que el individuo pueda formar parte de ese ideal social. En la época primitiva tenemos que el ideal social, el hombre brillante de la sociedad, puede ser el cazador, el guerrero valiente, o quizás el chamán, que vendría a ser el elemento intelectual en esa sociedad. Ese es el hombre ideal y para esa máxima cúspide educa toda la sociedad. En la antigüedad clásica, ese ideal social es el filósofo propietario de esclavos. Anda caminando sobre losas y bajo pórticos de mármol blanco con laureles en las sienes, haciendo disertaciones filosóficas y es propietario de esclavos. Y en la Edad Media es el santo y el caballero el ideal social. Y la unión de ambas cosas, ser santo y ser caballero, ser tanto sacerdote como militar, podemos tener al caballero templario y a las órdenes de monjes soldados, ideal social. En la época de la revolución industrial y la llegada del capitalismo, tendremos entonces que es el comerciante, el banquero, el que se convierte en el ideal social, el hombre exitoso. En el capitalismo ese ideal social generalmente pues hay una cultura acerca de lo que ese hombre debe ser exitoso y no debe ser un perdedor, así tenga que cometer ciertas licencias en contra del bien común. ¿Ve? Recordemos cómo en los años 90, eh, Cisneros en Venezuela, representante de Pepsi-Cola, aceptó dinero de Coca-Cola y quebró a Pepsi-Cola, a la cual representaba. Y Coca-Cola desplaza a Pepsi-Cola y por esa, vamos a decir, esa total fraude que comete contra Pepsi-Cola, era un fraude legal porque supuestamente era un juego de acciones en la bolsa. Entonces, por ese motivo le dedican una página en una revista y dicen que es el hombre del año. Entonces, el hombre ideal en el capitalismo es un tracalero, es Al Capone, ¿no? Y en una sociedad como la plutocracia estadounidense se supone que un político está al servicio de esos sectores o él mismo ingresa a ser parte de esos sectores. Entonces, ¿cuál es el ideal social que existe en el capitalismo? ¿Y por qué nuestros jóvenes y nuestras personas más representativas en un liderazgo social aspiran a insertarse en eso? En una sociedad socialista el hombre ideal es el comunero, es el activista de un consejo de trabajadores que tiene una visión no de ser un alcalde o un gobernador, sino ser el jefe de un consejo, es decir, un organismo colegiado para diluir la individualidad a la hora de la toma de decisiones. Un hombre socialista, un hombre del colectivo, un hombre del trabajo comunitario, un hombre del Estado comunal, o lo dirían en otros lugares del planeta, un hombre del Estado soviético, y la palabra soviet significa consejo. Entonces, ¿por qué se dan casos de corrupción dentro de la revolución bolivariana? ¿Cuál es el ideal social que está permeando a nuestra población y a quienes han fungido como directores y conductores de la masa a la cabeza del partido? Porque en una revolución socialista ese hombre comunero, ese hombre del trabajo comunitario, del trabajo voluntario, que es el hombre nuevo como el Che Guevara, ese hombre miliciano, ese hombre
ideal que se debe primero al colectivo y que diluye la individualidad en la decisión colegiada, ese hombre ideal del socialismo no es lo que están persiguiendo aquellos que se dejan seducir por ese ideal del capitalismo. La corrupción, de la manera como se viene dando en nuestro proceso, es porque ¿cuál es el ideal social? ¿Cuál es el paradigma que sigue nuestra población y nuestra clase dirigencial? La del capitalismo y no la de una sociedad socialista. Toda la sociedad educa para ese ideal, para ese hombre ideal de una sociedad, y parece que hemos fallado. El hombre revolucionario, el hombre nuevo, se convierte en un gran colectivo a través de ese organismo, esa manifestación, esa liga de intelectuales que se llama el partido, encargado de conducir a la sociedad y al Estado con todo el desprendimiento, con todo el voluntariado y entrega de sus energías intelectuales, de sus energías físicas a la administración del bien común. Pero parece que eso no se ha construido, ese perfil, ese ideal, para que sea el elemento que desea imitar nuestra juventud y en esa juventud los más destacados se conviertan en nuestros dirigentes. Entonces hemos fallado. No tenemos un partido que eduque para eso a las nuevas generaciones y que dé la talla, porque lo que tenemos es un funcionariado que persiguen el ideal del capitalismo, el ideal de la plutocracia estadounidense, el lobby, el tráfico de influencias, representar a ciertos sectores económicos o que me den el contrato para repartirlo entre mis allegados y amigos. Entonces, el ideal social que tenemos y toda la sociedad educa para un ideal del capital y no del socialismo. Entonces, esa es la reflexión de el por qué ocurre lo que está ocurriendo. Cualquier persona, por buenas intenciones que tenga, si lo colocan en un cargo, van a operar en él una serie de matrices psicológicas que hasta ese momento habían estado ocultas. Y el hombre más honesto y más pulcro comienza inmediatamente, quizás por una de las manifestaciones iniciales, el nepotismo. El portero es mi primo, la administradora es mi esposa, mi cuñado es el jefe del depósito, etcétera, etcétera, etcétera. La primera manifestación de la corruptela, que es el nepotismo, mi familia se apodera conmigo de la institución. Y después de eso pueden venir toda otra serie de cosas que nacen a partir de ese primer traspiés inicial llamado el nepotismo, ¿verdad? Pensar que las arcas públicas son un botín para mi ascenso social y yo no ser un perdedor, sino ser un hombre exitoso de ese ideal del gran hombre de cuello blanco. Ese es el problema, que si nuestro paradigma social, nuestro ideal social y para el cual tiene que educar toda la sociedad es el paradigma del capitalismo y no hemos trascendido al paradigma de una sociedad socialista, entonces así sea el hombre más honesto que coloquemos en un cargo, puede fallar, porque van a operar en él toda la carga ideológica y educativa que lo ha construido como un ser social que persigue aquel ideal social. Inclusive la persona más bien intencionada puede fallar, porque lo que se necesita es un cambio de paradigma, un cambio cultural, una revolución cultural para poder emanciparnos de los viejos vicios del anciano régimen. He allí la reflexión acerca de hacia dónde tiene que avanzar el partido y hacia dónde debe avanzar el cambio en nuestra sociedad. El ideal social que se persigue en cada época histórica nosotros no lo hemos trascendido. El ideal social de nuestros habitantes sigue siendo el del capitalismo y por eso se da ese fenómeno típico de una sociedad capitalista, porque en el fondo eso es lo que somos. Damos una declaración de principios acerca del socialismo, pero vivimos en un capitalismo crudo. Y he allí el por qué inclusive al hombre más santo lo colocamos en un cargo e inmediatamente van a operar en él una serie de condiciones psicológicas que lo pueden llevar a fallar.
Entonces se trata de un elemento mucho más profundo de lo que se puede decir superficialmente. Para ser revolucionario hay que revolucionarse. A veces la gente se burla cuando uno dice que Ho Chi Minh era el presidente de la República y se cocinaba él mismo, o que Muammar Gaddafi dormía en el jardín del Palacio Presidencial, o que Stalin era un hombre que tenía muy escasa ropa y zapatos y dormía en un catre de soldados, o que el general Bo Nguyen Yap dormía en la cuadra con los soldados, ajeno a cualquier tipo de lujos. Entonces la gente se burla de esas cosas. Y un revolucionario debe revolucionarse para ser un revolucionario. ¿Cómo es posible que el mariscal Stalin tenga las uñas un poco sucias, negras, como un burdo campesino de la estepa? Bueno, quizás él no abandonó su condición. Entonces, y la gente se burla cuando uno habla de esas cosas. Cuando alguien realmente vive en el pellejo propio su vocación, ¿verdad? Diría el maestro Ignacio Burke, saber a qué sabe mi sabiduría, saber el sabor y el saber de mi saber, vivir en carne propia el compromiso que tengo con mi ideología o con mi visión filosófica de la sociedad. Si tenemos un jefe gordo, si tenemos un jefe ostentoso, si tenemos un jefe con unos lujos que son groseros para un pueblo pobre, entonces, bueno, es allí que estamos fallando acerca de lo que es nuestro ideal y es un mea culpa que tiene todo el partido y tiene toda la sociedad venezolana y tenemos todos los actores que estamos comprometidos con un genuino cambio revolucionario. ¿Ve? Entonces, las personas que pueden ser señaladas quizás son víctimas de nuestra realidad social, nuestra connotación psicológica de la sociedad en la cual nos encontramos inmersos, ¿verdad? Porque el ser social dictamina la conciencia social y el quehacer social no ha roto en nuestra sociedad los elementos que dan origen a la superestructura. Sigue existiendo unas relaciones sociales de producción capitalistas, sigue existiendo un intercambio económico del capitalismo y por lo tanto las matrices psicológicas siguen siendo la de una sociedad que no es una sociedad revolucionaria.